Soy Kikei, también conocido como Dragón Negro de los Océanos del Norte, y mi viaje me trae a estas tierras en misión de amistad, paz y armonía. ¿Por qué sigues bloqueándome el paso, forastero? ¿No te das cuenta? No soy alguien a quien debas ofender, a no ser que quieras que use esto. ¿Te atreves a amenazarme, jovencito? Dragón Negro de los Océanos del Norte. Ese es un título muy grande. ¿Por qué no comprobamos si estás a la altura de él? ¿Necesitas ayuda, Kikei? ¡Hola, hermano! Soy el dragón azul de las alturas orientales y el hermano mayor. Y yo soy el dragón rojo de los mares del sur. Y yo soy el tercer hermano y el dragón blanco de las islas occidentales. Cuidado, Xiu. La dinastía Yin decae mientras que la dinastía Zhou florece. ¿O has decidido olvidar que lo que ocurre en la tierra puede influir en lo que ocurre en el cielo? Has desobedecido la ley del cielo e invadido el dominio de los dragones. Nadie me dice lo que debo hacer. Voy a donde me plaza y tomo lo que quiero. Así que veamos si podéis detenerme. ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Ah! No eres ni la mitad de la bestia que creía que eras. Aún no habéis acabado conmigo. Volveré, resurgiré, y entonces todos vosotros desearéis no haber visto la luz del día. ¡Miserable! Déjale, Hukei. ¿Por qué no me dejas acabar con él? Porque está establecido en los cielos que ahora no debemos matarle. Amaru me ha dicho antes que ha vuelto a tener uno de esos sueños extraños. ¿Sueños extraños? Sí, he soñado con un monstruo con cabeza de vaca que quería matarme. ¿Tenía cabeza de vaca? Sí, me bloqueaba el paso y no se apartaba, aunque yo le decía quién era. Pero entonces llegaba yo blandiendo mi afilada espada y le partía por la mitad. No he dicho que fueras tú, tenía tu cara, pero llevaba una armadura y ropas blancas y parecía una persona diferente. Iba vestido de blanco, espero que no fuera un fantasma. Vosotros dos también estabais allí y también llevabais armaduras. Si lo he entendido bien, estábamos todos juntos y todos llevábamos armaduras. Obaru, para! ¡Me está quitando mi comida! Es mi parte por aparecer en tu sueño y salvarte la vida. Obaru. Y todavía no ha habido ninguna declaración oficial del comandante Amaru, del ejército de ¿recuerdas los el monstruo que salía en tu sueño? También hemos recibido noticias ¿Se parecía a este? una alianza de Sí, es ese, era exactamente así. Sí, ya me imaginaba que era él. En la mitología china, este monstruo es conocido como Xiu. ¿Xiu? Sí, ese es su nombre. Y se consideraba el personaje más malvado y desagradable de toda la mitología china. Parece bastante malvado y desagradable y muy feo con esa enorme cabeza de vaca. Pero lo que me gustaría saber es qué estaba haciendo en el sueño de Amaru. Es muy posible que hubiera alguna clase de relación entre Xiu y los dragones en el mundo mitológico, pero... ¿Pero qué? Xiu es considerado un demonio, pero en algunas partes del mundo a un humano con cabeza de vaca se le considera un rey sagrado. Es cierto, yo he oído esa historia en alguna parte. Sí, pasa igual con los dragones, ¿verdad, Hachime? Sí, así es, Amaru, pero exactamente al revés. En China siempre han estado del lado de la justicia, pero en Occidente son considerados bestias malvadas. Entonces su sueño era una lucha entre dos opuestos, uno bueno y otro malo, pero ¿cuál es cuál? Ahora, para tener más noticias... ¿Eran occidentales o chinos esos dragones? Puede que no sea tan simple, siempre hay una historia oculta. Las cosas se han calmado bastante tras los incendios y tormentas de los últimos días. El ejército americano está ocupado con la operación de limpieza, tanto aquí como en Yokota ciudad, con la colaboración de unidades del ejército japonés. Los soldados japoneses y americanos están ayudando a la población Yamamoto, a limpiar y hazle una foto a aquella mujer de allí. ¿A cuál? ¿Te refieres a esa guapa con gafas de sol? Sí. ¿Quiénes son esos jóvenes y qué estaban haciendo en la base de Yokota? Ellos son los responsables de la destrucción de la base de Yokota. ¿Qué? Son muy jóvenes para ser responsables de nada. Espero que no intente echarles la culpa a esos jóvenes para así demandar al gobierno japonés.
Si quisiera hacer eso, habría escogido unos candidatos más adecuados para echarles la culpa. Sí, estoy seguro de que lo habría hecho. Pero, ¿quiénes son esos 4 jóvenes? ¿Y esa chica? ¿Dónde he visto yo antes a esa chica? Los chicos son hermanos. Hay también un cuarto hermano, pero no está en estas imágenes. ¿Ah? Aquí están todos los datos que tenemos sobre ellos. Echaré un vistazo. Los chicos se llaman Hashime, Suzuku, Obaru y Amaru. Son los 4 hermanos Ryudo. Unos nombres poco usuales. Espero que no esté cometiendo un error. ¿Qué quiere Mulligan que haga con estos muchachos? Queremos que la policía emita una orden para arrestarles y que en cuanto les cojan me los entregue a mí. El Japón es un país democrático y me temo que no puedo ir por ahí ordenando a la policía que arreste a la gente sin tener pruebas, querida. Aunque su abuelo fuera famoso como peligroso pensador disidente en la época de la última guerra. Lo que pasa en una base militar americana no tiene nada que ver con el gobierno japonés. Es un acuerdo tácito que hay entre nosotros desde que acabó la guerra. Entonces, ¿qué me dice de esto, primer ministro? ¿Eh? Esos mismos jóvenes robaron un tanque del ejército japonés. Le aseguro que tiene pruebas de eso. Primero el viejo de Kamakura y ahora la Fundación Mulligan. ¿Qué pasa con esos hermanos Ryudo? Póngame con el jefe de la policía metropolitana. Primero el edificio Met de Tokio y ahora la base militar de Yokota. Y esos de arriba me encargan los 2 casos sin darme tiempo ni para comer. ¿Qué? Hola. Shinkai. Intenté localizarte en tu despacho, pero me dijeron que ya te habías ido. ¿Por qué? ¿Era algo urgente? Quería información sobre la Fundación Mulligan para un artículo que estoy escribiendo. Casualmente yo también estaba intentando localizarte. Quería preguntarte una cosa. ¿Ah? Oh, malditas botas. Qué desorden. ¡Hola! Hola. ¡Oh, no! Eres un cerdo. Te has comido todo mi caviar y era auténtico atontado. Apuesto a que ni sabías lo que estabas comiendo. ¿Tienes la más mínima idea de lo que cuesta esto? Tranquilo, amigo. Y tanto jaleo por un puñado de huevas de pescado. Solo es comida. Todo es igual cuando llega al estómago. Shinkai, por favor, dime qué he hecho para merecerme esto. Debí suponer que te estabas aquí comiéndote su comida y tragándote su cerveza. Bueno, para eso están los amigos, Nishikawa? Solo me estás utilizando, ¿verdad? Hola, pequeño. Quiero presentaros a alguien. Este es mi nuevo amigo, Yoshihito Matsunaga. ¿Yoshihito Matsunaga? Es un nombre muy raro para un perro. ¿Y por qué no? ¿Por qué tendría que soportar un animal inteligente como él que le llamaran Robert o Spot? Estoy de acuerdo, pero ¿cómo estás tan seguro del apellido? ¿Acaso sabes quién es el padre del pequeño? No, tomó el apellido de su madre. ¿De qué os reís tanto? Yo no tengo ningún motivo para reírme. La Fundación Mulligan usa la Marina de los Estados Unidos como si fuera suya. Oh, vamos, ya sabes que nosotros no hacemos preguntas. Lo nuestro es actuar o morir. Bueno, vamos a conocer esa monada. ¿Va a ser recibida por un capitán? Es una invitada muy distinguida. ¿No se excede un poco, señor? Y además dicen que es muy guapa. Bienvenida a bordo del USS Dynasty, señora. Soy el capitán Sachsenburg y para mí es un gran placer conocerla, Lady L. Espero que no le moleste que le llame Lady L. Le queda muy bien. En absoluto, capitán Sachsenburg. Pero creo que usted y sus colegas de la Marina me han puesto el apodo de gafé, ¿no es así? Así es, pero ¿a quién no le gustaría ser gafado por una mujer guapa e inteligente? Cuidado, no nombre al demonio, capitán. No tema, señora. No hay ningún demonio viviente que pueda con el USS Dynasty. ¡Ah, ya! ¿Cómo va el trabajo, Herr Dr. Strongheim? Muy bien, Alexis Good. Le mostraré los resultados.
Gut nicht. Es un tipo de goma especial. Y cambiando la carga eléctrica podemos cambiar la forma, el tamaño y el color. No. Un trabajo excelente, doctor Strongheim. Es perfecto. ¿Qué se proponen hacer ustedes con esto? Oh, es solo para gastar una broma, capitán. ¡Arriba todo el mundo! ¡Levantaos, holgazanes! El tiempo y el trabajo no esperan. ¡Moveos! Y no olvidéis lavaros la cara. Cuando os hayáis lavado, vestido y hayáis hecho las camas, el desayuno estará esperando. Hacía siglos que Matsuri no nos despertaba así. ¿Qué le habrá pasado hoy? No lo sé. Es un shock para el organismo. Siempre las mismas noticias, solo cambian los nombres. Ahí lo tenéis, chicos, a comer. Gracias, Matsuri. Esto está delicioso. No os mováis, yo abriré. Hachime, ¿has tenido suerte últimamente buscando empleo? No, no he tenido mucho tiempo para buscar a fondo. Sí, es verdad, hemos estado algo ocupados. ¿Podéis venir un momento? Hachime, son dos hombres que dicen que son policías. ¿La policía? Me llamo Hashime Ryudo. ¿En qué puedo ayudarles? Soy de la Comisaría Central de Policía. Venimos a ver si puede ayudarnos en una investigación. Dígame, ¿de qué se trata? Seguro que habrá oído hablar del reciente incidente en que secuestraron un tanque del ejército. Sí. Bueno, le agradeceríamos que viniera a la comisaría y nos contestara algunas preguntas. No será mucho tiempo. Se trata simplemente de un formalismo. De acuerdo. Iré a buscar mi chaqueta. Muy bien, señor Ryudo. Pero también nos gustaría hablar con sus hermanos y con la señorita. Es la señorita Matsuri Toba, ¿verdad? Nos gustaría hablar con usted. ¿Conmigo? Los objetivos acaban de entrar en la comisaría de policía. Después de todo, el primer ministro es un viejo zorro. Le recuerdo que todavía no me ha puesto al corriente de todos los detalles de esta operación, Lady Ellie. Oh, creo que quizá debería cambiar un poco la dirección de la escena para que encaje mejor en el nuevo teatro. ¿Cómo dice? El objetivo final de la operación es impedir que esos 4 magníficos dragones lleguen a asentarse en suelo japonés. ¿Dragones? De acuerdo, el nombre clave es dragón, pero ¿quiénes son ellos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Calla y camina. ¿Tú eres Susuku Ryudo? ¿Y qué si lo soy? ¿Quiénes se han creído que son? No tienen derecho a tratarnos así. Cállate, pequeño. ¡Hijo de puta! Y ahora nos insulta. Nunca antes me habían llamado eso. Calma, Susuku. Acabemos con esto de una vez, ¿de acuerdo? Me alegra ver que al menos hay alguien que es un poco sensato. Señor. Este de la fotografía eres tú, ¿verdad? Averígüele usted. ¿A dónde han llevado a mis hermanos? ¡Testa mis preguntas! Aparte de mi hermano mayor, todos somos menores, y nuestro caso tiene que llevarlo el tribunal de menores. Así que deme su nombre y dígame a qué departamento pertenece. Cállate, niñato listillo. ¡Espera un momento! Gracias. Cielos, podría haberme pasado el día... Oh, perdóneme, jefe, no había visto que era usted. Puesto que va solo, ¿quiere que le lleve el...? Que tenga un buen día, señor. Borra esa estúpida sonrisa de tu cara. Lo siento, no puedo evitar divertirme con esto. Nunca me habían entrevistado. ¿Quiere que le hable de mis notas en el colegio? ¡No seas descarado! Solo personal autorizado. ¡Atención, Vita! Hay ciertos puntos clave que soportan todo el edificio. Ponemos explosivos en los puntos clave, ¿ya? Y toda la estructura quedará caput, como las murallas de Jericho. ¿Verstahan? ¡Ya!
Sabemos que eres el líder de una organización terrorista que quiere destruir nuestra sociedad libre. Después de todo, es cosa de familia. Tu abuelo era un terrorista y un traidor. Bastardo mentiroso, mi abuelo nunca fue un traidor. Yo digo que lo fue. Señor. Pueden irse, quedan apartados del caso. Señor. Sí, señor. Le pido disculpas por el tratamiento, señor Ryudo. Le dejaré salir lo antes posible, pero mientras tanto tendrá que esperar aquí. Pero... Dios, estoy que reviento. ¿Eh? ¿Qué hace ese aquí? Ryudo, sí, los chicos de seguridad interna le trajeron hace solo unas horas. ¿Significa eso que le han arrestado? No, solo le están interrogando, pero adivina por qué le han traído. Por el embarazoso incidente en el que robaron el tanque del ejército. Los de seguridad interna se han propuesto hacer quedar en ridículo al ejército intentando demostrar que un puñado de chicos robaron el tanque. ¿Ha dicho un puñado de chicos? Sí, han traído a todos los hermanos Ryudo y también a su prima. ¿Quiere decir que les cogieron a todos juntos? Sí, vinieron todos juntos, pero les están interrogando por separado. Y por supuesto, los de seguridad interna lo están llevando en secreto. Y no hay forma de que aleguen arresto ilegal, porque está claro que ellos robaron el tanque. ¿Y dices que los hermanos Ryudo han sido arrestados por la policía? Sí, no conozco todos los detalles, pero creo que tiene que ver con ese tanque que secuestraron. Entonces lo tienen claro, porque no pueden decir que no lo hicieron ellos. ¿De quién hablas? ¿Quién hizo qué? ¿Acaso has descubierto alguna exclusiva? ¿Vas a contestar a mis malditas preguntas o no? Porque si no lo haces, aún será peor. Conozco mis derechos. Mocoso, ahora verás. Vaya que entrada. Vamos, Amaru. Llevo horas aquí y tengo hambre. ¿Cuándo me van a dar la hamburguesa con patatas reglamentaria? Cierra el pico, maldito mocoso descarado. ¿Quién? ¿Ah? Oh, Hachime, qué sorpresa me has dado. Vamos, Obaru, muévete. No podemos perder más tiempo. Encantado. ¿No crees que te has excedido un poco? ¿Y dices que los Ryudo están intentando escaparse? Vamos, Matsuri, date prisa. ¿Hacía falta que le pegaras tan fuerte? Hachime sabe lo que hace. Sí, es el mayor de todos. ¡Vamos, rápido! ¡Las escaleras! ¡Que no escape! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, rápido! ¿A qué viene todo este maldito jaleo? Todavía está ahí dentro, ¿no? ¿Ah? Hashime. Eso no es normal en ti. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios es eso? Escuchadme con atención. He colocado varias bombas por todo el edificio. La explosión que acabáis de oír solo ha sido la primera. No puedo creerlo. Y esa ha sido la segunda. Es solo cuestión de minutos y todo el edificio volará. Hachime jamás haría eso. ¿Quién eres tú? ¡Cuidado, Matsuri! ¡Hachime, eres tú! ¿Hachime? Entonces, ¿quién demonios es este? ¿Sorprendidos, hermanos dragón? Pues esperad a ver esto. ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! El Yin y el Chou se enfrentaron hace más de 3000 años.
Las fuerzas del dragón han dormido durante más de 17 generaciones. Ha llegado el momento de que despierten de su sueño. Tienen que cumplir con sus deberes. Pero solo si están preparados para ello. Y yo digo que no están preparados. Necesitan más tiempo. Aunque posean la fuerza del dragón, todavía no han aprendido a controlarla correctamente. Estoy de acuerdo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y así, mis 4 primos y yo fuimos acusados de haber volado la comisaría central de policía. Nos perseguían como a criminales. No nos quedaba más alternativa que la huida. Interrumpimos este programa para darles una noticia de última hora. A las 15:40 horas ha habido una serie de explosiones en la comisaría de policía del distrito de Chiyoda-ku, a causa de las cuales el edificio ha quedado completamente destruido. ¿Pero qué demonios? ¿Sabes de qué está hablando? Un gran número de heridos y se espera que el número de muertos vaya en aumento. Un portavoz de la policía ha declarado que el joven de 23 Prometiste que me dejarías conducir a mí, ¿recuerdas? No, no lo recuerdo. Venga, déjame conducir. Los explosivos alrededor de la comisaría. Las autoridades han emitido una Muy bien, monada. Ya vamos. Cuidado con lo que haces. Ryudo, junto con sus 3 hermanos y su joven prima, logró escapar. ¡No fuimos nosotros! ¡Me parece que no te creen! ¡Volved, muchachos! ¡La justicia prevalecerá! ¡Adelante, muchachos! ¡Hay un ascenso para el hombre que me los traiga! ¿Todavía sigo vivo? ¡Ah! A eso es a lo que se llama un masaje shiatsu. No, no puede ser. ¡Fijaos! ¡Es la maratón de Tokio! ¡No podemos dejar que se escape! Típico, la policía es la que crea los atascos de tráfico. Tenga cuidado, le detengo por insultar a un oficial. Pago mis impuestos, yo también tengo mis derechos. Sí, ¿quiénes se creen que son? Yo también tengo mis derechos. ¿Qué está pasando ahí? Esos coches obstruyen la acción policial. Qué agradable resulta ver huir a los dragones. Y esa prima suya siempre está con ellos. ¡Ahí están! ¡Cojámosles! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacemos? Por aquí. ¡Rápido, vamos! ¡No escapen! ¡Venga, que ya los tenemos! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos! Oh, perdone, esto es por las entradas. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Aquí, rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Hasta cuándo tendremos que seguir corriendo? Hasta que dejen de perseguirnos. ¡Qué hambre tengo! ¡Yo también! ¡Allá van! ¡Por allí! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Venga, que ya son muertos! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué está pasando? Se ha vuelto loco. ¡Cuidado, animal! ¡Que lo paséis bien en la oficina, amigos! ¡No les dejéis escapar! Os recuerdo que hay un ascenso esperando al hombre que nos detenga. El honor y la gloria de la policía de Tokio depende de todos vosotros. Así que no... Por la placa del gran comandante, me los voy a comer vivos. Envíen aquí a todos los agentes que queden. Pidan refuerzos a las zonas de los alrededores. Envíen 6 unidades a Bueno y... Los sospechosos han sido vistos en dirección a Bueno. Repito, sospechosos en dirección a Bueno. Todas las unidades deben dirigirse a Bueno inmediatamente. El personal de orden público debe montar controles de carretera en todas las carreteras que conducen al distrito de Bueno. Los sospechosos son 4 hombres y una mujer. Todas las unidades deben permanecer alerta. La segunda unidad de la Policía Municipal de Kioto, que actualmente está patrullando el distrito de Mukojima, debe dirigirse a Creía que ya estábamos en Kototoibashi. No, creo que estamos aquí, en Ataibashi. ¿Cómo demonios vamos a ir a ninguna parte si no sabemos dónde estamos?
Los sospechosos son Hashime Ryudo y sus 3 hermanos junto con su joven ¿Y prima. dices que Ryudo no fue responsable de la explosión de la comisaría? Sí, aquella cosa podía cambiar de cara tomando la forma que quisiera y se convirtió en Hashime Ryudo. Deben buscar Desde también luego al no era detective humano. sargento Nishikawa, de quien se sospecha que ayudó a los hermanos Ryudo en su fuga. Se ordena a quien tenga alguna información sobre el paradero del detective. Oh, sargento, no, se lo terminó mi comunique a la sueño de central acabar mis inmediatamente. días con una buena pensión de la policía. Se ha visto a los sospechosos en la estación de Ueno. Que todas las Bueno, unidades creo se que es hora de que dirijan la vayamos a estación de Ueno. ¡Allá va! ¡Deténganle! ¡No le dejen escapar! Espera y verás, pequeño mocoso. ¿Quiere que espere? De acuerdo, esperaré. ¡Sí, ya eres nuestro! ¡Os dejen paso! ¡Apártense! ¿Estas escaleras mecánicas? ¡Nos pasamos de largo! ¡Que alguien nos pare! Es inútil, ¿verdad? Vamos, tenéis que esforzaros más. Ni siquiera lo intentáis. Adiós, muchachos. Ha sido un placer ¡Ahí conoceros. está! ¡Es todo mío, chicos! ¡Voy a asar a ese sinvergüenza! ¡Oh, se va hacia arriba! ¡Tenemos que cogerle! ¡Cogedle! ¡Por ahí, seguidle! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, que ya lo tenemos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Para! ¡No dejéis escapar! ¡Que tenemos! Perdonad que os haya hecho esperar. No te preocupes, nos ha gustado el espectáculo. Gracias, Hachime, pero no creo que a ellos les haya gustado. Venga, vámonos. ¡Los sospechosos se han ido de la estación de Ueno! Jefe, acaban de comunicarme que los hermanos Ryudo han logrado escapar de Ueno y se dirigen a Asakusa. O sea, que han vuelto a escaparse. ¿Qué demonios les pasa a nuestros hombres? Creo que ahora todavía hay más policías persiguiéndonos. Eso es lo que pasa cuando no dejas que te cojan. ¿Pero cuántos policías hay en Tokio? Creo que unos 40.000. Nos tocan a 10.000 por cabeza. Tu entusiasmo me asusta, Obaru. Ten cuidado con ellos. De acuerdo, pero al menos divirtámonos un poco. Amaru, coge esto! Y allá va un buen strike. ¡Ya! ¿Qué tal? Lo has hecho muy bien. Todavía no han podido cogerles. Por fin empiezo a entender a qué venía tanto alboroto y por qué la organización de las 4 hermanas muestra tanto interés por esos chicos. Sí, capitán Sachsenburg. Uno solo de esos hermanos puede ejercer más poder que todo el ejército, la marina y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos juntos. En ese caso, probablemente los 4 unidos podrían conquistar el mundo sin ningún problema. Bueno, desde luego podrían hacerlo si quisieran, pero estoy completamente segura de que nunca lo intentarán. ¿Sí? Los sospechosos acaban de entrar en los grandes almacenes El Precio Justo. Bien, rodeen el edificio y no dejen salir ni una mosca, ¿entendido? Cerrad todas las salidas, registrad el sótano y el tejado, rápido. La banda está formada por 4 chicos y una chica. Acérquense con cuidado, son muy peligrosos. Todos estarán buscando un grupo de 5 personas. La idea es sacar provecho de eso. Este es un anuncio de interés para los clientes. Nuestra obra de esta tarde, titulada Los famosos 5 van de compras, empezará dentro de unos minutos en la terraza del restaurante del Tejado. Haremos regalos a todos los clientes que vengan a ver la obra en grupos de 5, compuestos por 4 chicos y una chica. El regalo especial puede constar de hasta 5 millones de yens en bonos de compra. Es fantástico. ¿Ha dicho 5 millones? ¡5 millones de yens! ¡Esperadme! ¡Yo voy a presentarme! A nosotros nunca nos avisan. Sí, tienes razón. Apresúrense, el espectáculo va a empezar. ¡Moveos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, buscamos un grupo de 5 personas, 4 chicos y una chica. Hemos encontrado 3 grupos de 5 en el supermercado. ¿Cómo va y otros todo? 6 en la sección de verá, muebles. señor, es todo un poco... 8 grupos de 5 en moda infantil y otros 6 en lencería. Hay grupos de 5 por todas partes. Tú debes ser el ¿Qué mayor de los está Ryudo. diciendo? Yo me llamo Tinamura. Sí, tío, nuestra banda se llama La Banda de los 5. Y nuestro primer disco se llama Banda en Fuga. ¿No ve que nos hace perder tiempo? Vamos, venga, sea bueno y déjenos pasar o lo lamentará. Sí, estos son Fred, Bernie, Nick y Harry. Y nunca salgo de compras sin ellos. Son muy útiles, ¿ve? Es desesperante. Esto está lleno de grupos de 5 personas. 6 grupos. ¿Y dice que no hay ningún regalo especial? Exacto, señora. Esto es vergonzoso. Nos han engañado. Sí. ¿A qué demonios estáis jugando? Queremos el regalo especial. Este no es momento para bromas, chicos. Nos dijeron que nos darían 5 millones de yens si formábamos un grupo de 5. ¿Habla en serio? ¿Qué
¿Qué? ¿Quiere decir que ellos son los actores de verdad? Sí, señor, y dice que les atacó un grupo de 5 personas. ¡Al tejado, muchachos! ¡Bajada de dragón! Gracias a todos. Dame el micro. Hay muchos malos más subiendo hacia aquí, así que ¡vamos a por ellos! ¡Sí! ¡Vamos a por ellos! Qué alivio poder quitarme este estúpido casco. Tenemos que apresurarnos, Hachime. ¿Acabas ya? No nos queda mucho tiempo. Sí, ya casi está. Chicos, me dejaréis hacer eso a mí, ¿verdad? Y ahora adiós de todos nosotros a todos vosotros. ¿Qué demonios es eso? Y no nos llaméis, ya lo haremos nosotros. A Maru se lo está pasando bomba. Sí, creo que podría llegar a ser un gran animador. ¡Mirad! ¡Los globos! ¡Ahí arriba! Han vuelto a escaparse. ¿A nadie se le ha ocurrido llamar a los helicópteros? Ya no habrá que esperar mucho. Sería más seguro si nos dividiéramos en 2 grupos. ¿2 grupos? Sí, todos han sido alertados para buscar a un grupo de 5, así que Maksuri y tú podréis pasar por una pareja cualquiera. Mientras tanto, yo cuidaré de estos 2. ¿Estás seguro de que no tendréis problemas? Si no, no lo habría sugerido. Además, tengo una idea que quiero comprobar. Vosotros. Venga, enseñadnos el carnet y rápido. ¿Así que esto es lo que tú llamas una buena idea? No, yo solo dije que había algo que quería probar. Pues te has convertido en la chica más guapa que he visto. Gracias, Amaru, seguro que nos irá bien. Sí, ríete, pero tú pareces la parte de atrás de un autobús. ¡Te voy a...! ¡Ah! ¡Obaru me está pegando! ¡Oh, mi hermana me está pegando! ¡Oh! Por favor, disculpe a mis hermanitas. Parad de una vez o nos descubrirán. No importa, hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? Creo que me he enamorado. ¡Mira! ¡Está bajando! Sí. ¡Oh! Son mariquíes. Los han usado como señuelos. ¿Siguen montados todos los controles? Sí, todos los controles siguen montados, señor. Bien, no pueden estar muy lejos. ¡Registrad toda la zona! Sí, señor. ¿Has conseguido averiguar algo? Solo que la policía cree que aún están en la zona. 5 personas sospechosas han sido vistas en el parque de Bueno. Que todas las unidades rodeen la zona. Voy a por vosotros, chicos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el plan de aquí en adelante? ¿Alguien tiene alguna sugerencia práctica? Estamos bastante cansados. Sugiero que descansemos un rato y después ya pensaremos qué hacer. Este árbol debe ser precioso en primavera. Seguro que el parque se llena de gente que viene a ver las flores de cerezo. Sí, seguro que se sientan todos alrededor y se lo pasan muy bien comiendo, bebiendo y cantando. Por cierto, hace mucho tiempo que no como nada. Oh, no has estado muy acertado empezando a hablar de comida. Yo no he sido, ha sido... Sé que vosotros, los 4 hermanos y tú, Matsuri, estáis escondidos por ahí. Así que dejad de hacer el tonto, tenéis que entregaros inmediatamente. ¡Es mi padre! Admito que no siempre he mostrado mucho interés por tus actividades, pero ya que soy tu padre, al menos podrías haber hablado conmigo. ¿Cómo habrá subido a ese helicóptero? Es terrible, me da vergüenza oírle gritar todas esas bobadas. Vosotros, chicos, quizá debería haberos prestado más atención. Como vuestro tío, debería haberme esforzado más por entender vuestras extrañas, quiero decir, vuestras... Es el tío Toba, ¿verdad? De hacer las cosas. ¿A quién cree que está haciendo la pelota ahora? Desde luego se está poniendo en ridículo. Queridos sobrinos, pensad que vuestros difuntos padres deben ¿Es estar verdad llorando eso? en su tumba. Claro que no, nos estarán felicitando por lo bien que lo hacemos. Matsuri, ¿me estás escuchando, Matsuri? ¡Oh, no te estoy escuchando! Llorando desesperadamente. Me extraña que la tía esté haciendo por favor, eso. ven a casa. Comprendo que una buena chica como tú se preocupe por sus primos huérfanos, pero eso no significa que tengas que seguirles en sus estúpidas acciones. ¡Ahí están! ¡Allá van! ¡No les dejéis escapar! Por favor, entregaos ahora, de lo contrario será peor.
¿No os dais cuenta de que la policía japonesa es la mejor del mundo? Y gracias a la diligencia de nuestro cuerpo de policía, una joven como tú, Matsuri, puede ir tranquila ¿Qué por la demonios calle está de diciendo noche. tu padre ahora? No preguntes, me da demasiada vergüenza. ¿Qué demonios? ¡Vámonos de aquí! Dígame, ¿qué ha pasado? Lo siento mucho, señor. Las hemos perdido. Nosotros también, señor. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Qué daño he hecho yo? Ahí están mis jóvenes dragones. ¿Ah? Enfóqueme a ese hombre. Él otra vez. Desde luego debo reconocer su perseverancia. Vite, Lady L, tiene que ver esto. ¿Ha terminado? Estupendo. ¿Qué es eso? Bueno, creo que podría llamarlo un huevo de dragón. Yo conozco esa cara. Sí, ¿cómo podría alguien olvidar una cara tan fea? ¿Cuánto tiempo sin vernos, dragoncitos? ¡Es el gran sapo en persona! Amaru, no seas tan injusto con los sapos. Es el monstruo que se divierte diseccionando ejemplares vivos. Atushi Tamosawa, ¿no es así? Gritaréis pidiendo clemencia cuando hayáis sentido lo que mis nuevos cyborgs pueden hacer. Está bien, vamos a hacer ejercicio. Dadles todo lo fuerte que queráis. Gracias, Hachi. Me empezaba a sentirme un poco frustrado con tanto escapar. Con estos mozos no tendréis escapatoria. ¡A ellos! ¿Qué es eso? La policía nos ha oído. Tenemos que irnos. Dejaremos esto para otra ocasión. ¡Vamos! ¿Listos? ¡Seguidles! Oh, no, ahora el maldito ejército. No quiero pelear en una zona residencial. Me encanta que seas tan considerado en momentos como este. Si vamos a irnos, vayámonos. ¡Esto es malo para la salud! Temo que los cyborgs han sido derrotados. Malditos chicos, los cogeré y los diseccionaré aunque sea lo último que haga. ¿Qué demonios? ¿Pero qué pasa? ¿Qué demonios pasa? ¡Bájenme enseguida! Son encantadores, ¿verdad? No quieren que les sancionen. ¡Vamos, rápido! ¡Tomad un regalo! No parece que vayan a darse por vencidos. Y me duele el estómago de hambre. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Hashime? Estamos sucios y acalorados. Nos iría bien un baño. Sí, pero yo habría preferido bañarme en el mar. Si nadamos un poco, pronto llegaremos al mar. Muy bien. ¡Allá vamos! ¡Mirad, se han tirado al agua! ¿Dónde están? No sé, pero tendrán que salir a respirar. Bueno, no creo que debamos seguirles a todas partes. Ya no es cosa nuestra, le toca a la policía del río. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate en eso. Lo mejor de Tokio. ¿Ah, sí? Pues vaya un puñado de penosos ejemplares. Parece que todavía les quedan muchas fuerzas. El helicóptero está preparado. Es hora de irnos. ¡Es estupendo! Es agradable, ¿eh? ¿Te sientes mejor ahora? Sí, pero habría preferido bañarme en casa. Ahora envían al ejército americano a buscarnos. Pues vayamos a por ellos. Es muy extraño que envíen solo un helicóptero. ¡Oh, qué bonito! ¡Mira! ¡Mirad, es Lady L! Hola otra vez, chicos dragón. ¿No vais a dedicarme ni una pequeña sonrisa? Antes sonreiría una serpiente de cascabel. Y gracias por su jueguecito. Nos ha hecho correr de lo lindo. Muy simpático, pero aún no he terminado. ¿Qué?
Un pequeño regalito para vosotros, chicos. Es muy original, se llama bomba de neutrones. Es muy amable, pero creo que no me va bien. No hagas eso. La bomba está lista para explotar si rompes la cadena. Y si explota, todo lo que se encuentre a menos de 300 metros quedará expuesto a una dosis mortal de radiaciones de neutrones. A ti y a tus hermanos quizás no os pase nada, pero vuestra encantadora prima seguramente moriría. Y también morirían todos los que se encontrasen cerca. Y usted también moriría. Sí, pero la diferencia es que a mí no me importa. Así que como ves, es inútil que discutas conmigo. Suzuku, debo encargarte que cuides bien de Matsuri y de tus hermanos. ¡Hajime! Pero solo me cogerá a mí, no tocará a mis hermanos. Si pone un dedo encima de ellos o de mi prima, juro que lamentará haberlo hecho. Dice que no le importa morir, pero le garantizo que gritará pidiendo piedad. Creo que he captado el mensaje. Ahora vamos, Dragón Azul, es hora de irnos. Tened cuidado y cuidad unos de otros. Esto es absurdo. Mensaje urgente de la USS Dynasty. Strohead dice que se ha equivocado y que la bomba está preparada para estallar con un temporizador. ¿Qué quiere decir con un temporizador? Explotará dentro de 20 segundos. Aumente la altitud enseguida. ¡Mirad! ¡No, Hajime! Maldita sea. Puede que nos haya salvado la vida, pero ha vuelto a escapar.静止爆弾が爆発するなんて、はじめ兄貴大丈夫かな。はじめ兄さん、フォーシスターズに捕まっちゃったの？よし、みんなで助けに行こう。どこ行くの？それはだな。つまりはじめ兄貴が捕まっている場所にさ。オワル君が考えあぐねている頃、空母ダイナストの艦内でははじめさんに危機が迫っていたのでした。はじめ兄さん、生体解剖されちゃうの？次回、天かける清流王。お待たせしました。東海清流王ついに登場。